Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Javier Canchón y este espacio que nos da la tecnología, eh, voy a usarlo de la siguiente manera. Como está en la descripción del video, pienso hablarles, pienso introducir tema, pienso llegar hasta donde están ustedes. Mis ojos no alcanzan a imaginarse dónde viven, cómo viven. Pero realmente si la persona se ha tomado el trabajo de seguir viendo el video hasta donde va, es porque le llama la atención el tema. Entonces, el tema es hablar de Dios y pues lo voy a exponer de una manera como yo lo conocí a Él. Más que una religión, es una relación con Dios. Todos estamos de acuerdo en que las religiones no llevan a nada bueno, si no, no hubiera ocurrido el desastre con las Torres Gemelas. Fue un acto religioso, fue un acto dogmático, por lo cual estas personas que iban tripulando sus aviones tenían sus creencias, ¿no? Y creencias muy arraigadas que llevaron al límite de la locura a estas personas. Sí, es la verdad. Mucha gente dice y habla, ¿no? Hablan entre ellos y tratamos de entender cuál es el significado de la vida y no queremos tocar el tema religioso, pero realmente Dios no es una religión. Dios va más allá de una palabra inventada por el hombre. Dios va más allá de ser una idea inventada por el mismo hombre. ¿Por qué digo esto? Porque realmente tener la idea de que Dios no existe es algo complejo de decir. Nadie puede decir que ha visitado hasta el último rincón del espacio y decir no encontré a Dios. Y creo que si no lo encontré es porque no está. No, la Biblia dice que Él ha puesto entendimiento en nuestros corazones para que nosotros al ver la creación, al ver lo que Él ha hecho, tengamos una respuesta, ¿no? Ante todo el arte de Dios. Eh, ¿Por qué es así? Es porque es lo mismo cuando vas a una exhibición de arte. Tú vas a una exhibición de arte y vas y contemplas lo que está en el arte. Hay varios tipos de arte y el arte de Dios es un arte específico y es un arte que sobrepasa los sentimientos y los entendimientos del ser humano. Entonces, cuando tú te estrellas con esto, cuando la gente va y va a una exposición de arte, dice, yo quiero saber, o miran en el cuadro, eh, quién hizo el cuadro, ¿no? Y se preguntan en qué pensó el pintor y bueno, pasan por un poco de cuestiones personales, pasan por cuestiones personales porque se tratan de sentir identificados con el arte que hay, con el trasfondo de la pintura. Y lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Yo pienso que cada quien debe tener su historia con Dios y partiendo de que Dios ha puesto discernimiento en nuestros corazones para que entendamos y sepamos que Él ha hecho la obra y que la obra de sus manos no la va a desamparar, como dice el salmista. eh, Nosotros somos la obra de las manos de Dios. Nosotros somos su obra de arte y al ver todo lo que Él ha hecho entendemos cuánto Él nos ama. Por eso yo quise aprovechar esa herramienta que nos da la técnica que ha desarrollado el ser humano y por la cual ha podido moldear su entorno y hemos logrado desarrollarnos, hacer muchas cosas durante la historia, la revolución industrial, las guerras. Hemos logrado moldear el entorno, pero realmente aunque las teorías digan que vamos evolucionando, realmente pareciera que el ser humano va para atrás, que el ser humano siempre tiende al caos, ¿no? Como la ley de la entropía. Pero
más allá de esto, que quisiera como compartirles todo esto, ¿no? Como lo que yo he aprendido a través de estos últimos meses, este último tiempo que ha pasado. Mi relación con Dios se ha encontrado por muchas cosas. He tenido que pasar por un desierto. En algún momento de mi vida yo eh, anduve en muy malos pasos, perdí personas, perdí buenos amigos, amigas, perdí personas que de verdad me valoraban y no encontraba sentido a la vida. Pero más allá de entender cuál era el sentido de la vida, no lo encontraba porque no me dejaba encontrar por Dios. Él siempre estuvo tocando mi espalda y yo no tuve el coraje, no tuve la valentía de crucificar mi ego y entender cuál había sido la obra de Él en sus manos, de cuál había sido lo que Él había aportado a mi vida y cómo Él me amó primero antes de que yo decidiera amarlo a Él primero. Entonces, pues, el desarrollo de este video, si aún sigues tú sentado en ese sofá, en esa cama o en esa silla y sigues pendiente del video, pues ya he logrado gran parte de ser el instrumento de Dios. He logrado ser un instrumento de Dios y espero que lo que sigue sea, bueno, sea algo más allá de lo normal. Yo, bueno, pues yo quisiera hablar de Dios, ¿no? Yo quisiera hablarle a la gente de Dios, quisiera que la gente tomara este tema más tranquilamente, más abiertamente, pero no lo hacen. No todo el mundo, no todo el mundo toma tranquilamente el tema de Dios y voy a aprovechar esta herramienta. Entonces, sin más preámbulos, pues traigo una pequeña lectura de la Biblia. Si hay preguntas me las hacen, yo las respondo. ¿Por qué voy a la Biblia? Bueno, ¿por qué voy a la Biblia? La Biblia es uno de los libros más sorprendentes que puede haber en una biblioteca, porque es la palabra de Dios, es la palabra ungida de Dios. La Biblia es el libro escogido y escrito por, por muchas personas que fueron inspiradas a través de Dios. La Biblia tiene pruebas antropológicas y científicas de lo que narra y habla. Realmente si pasó. La Biblia no es el único libro que habla acerca de Jesús. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que habitó en la época que era contemporáneo con Jesús, y él escribió acerca de Jesús. La Biblia es un libro que, como dirían varios conferencistas, es un libro que es más reciente que el periódico de mañana. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia te toma a ti y te muestra, ¿no? La Biblia está escrita por más de 40 autores durante 1400 años, y estos autores vivieron en distintas regiones y no se conocieron durante su vida y relataron cosas que fueron tan congruentes que se pueden especificar en un libro y que pueden llegar a tener concordancia. Entonces esto habla de un poder sobrenatural, ¿no? Un poder que inspiró a esas personas y no fue cualquier locura de alguien, no fue que alguien se emborrachó y comenzó a escribir una historia de un hombre que iba a salvar a la humanidad y que iba a partir la historia en dos. No, es algo que trasciende más de nuestros sentimientos y nuestros sentidos. Va al fondo, va al fondo del alma y te explica cómo sucedieron las cosas. Mucha gente dice que la Biblia está escrita para los que deciden leerla con buenos ojos. No cualquier persona está abierta a ver este video o a seguir viendo el video. La Biblia es un libro fantástico. ¿Por qué? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba cosas proféticas de Jesús. Hablaba que él iba a venir de una virgen, que iba a nacer de una mujer que no conocía varón. Hablaba también de que iba a nacer en Jerusalén.
hablaba también que en sus salmos se escribieron las palabras que iba a pronunciar Jesús al morir en la cruz. Y Jesús mismo lo dijo en el Nuevo Testamento, le decía a sus 12 apóstoles: me es necesario padecer todo lo que está escrito por los profetas y todo lo que está escrito en los salmos. Todo se cumplió, todo se cumplió. Y no es chiste, no es historia, no es coincidencia, no, es Dios actuando en su palabra, es Dios actuando en la historia, es Dios moviéndose fuertemente y hablándonos a nosotros, a la humanidad, porque la Biblia es un libro que no es el ser humano buscando a Dios como lo es muchos libros de la biblioteca. El ser humano buscando el origen de la vida, el ser humano buscando el origen del ser, el origen de la psique. No, en la Biblia es Dios buscando al ser humano, y es en nuestra vida que sucede así. Que permita Dios que tú aún estés viendo este video, significa que Dios te quiere llegar, que Dios quiere habitar contigo. Y dice Apocalipsis que yo aquí estoy a la puerta y tocaré la puerta, y el que me abriere, yo estaré con él y cenaré con él. Esto promete Jesús. Entonces, bueno, es fantástico, ¿no? La Biblia se cumplió en su Antiguo al Nuevo Testamento con lo que profetizaba acerca de Jesús. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, sí, hay nuevas profecías. Sí, la Biblia no necesita seguir, Dios no necesita que mucha gente siga escribiendo sobre la Biblia, que siga inspirando, porque lo hace, Él inspira a mucha gente, pero, pero realmente ya todo está acá. Ya la misma Biblia dice que no es necesario más libros, que ya para nuestro entendimiento ya saca todo. Yo creo que Jesús lo hizo todo al intentar acercarse. Jesús, siendo el mismo Dios, se convirtió en humano y caminó con nosotros, y Él lo hizo todo. O sea, Él no escatimó en caminar muchos kilómetros bajo el sol para llegar y hablarle a la gente de que el reino de los cielos se había acercado. Eso significa el Evangelio. Más allá de una religión, igual, más allá de un dogma, de una doctrina, él quería hablarles acerca del plan de redención y de lo que era necesario para que el ser humano se salvara, ¿no? Para que el ser humano tuviera una vida cristocéntrica, una vida que estuviera guiada por, no por valores y moralidad humana, porque como ya lo he dicho antes, es algo que el ser humano no va a poder. El ser humano no va a llegar a calmar las guerras, el ser humano no va a llegar a encontrar la paz, el ser humano no va a poder por sí solo ser bueno. Y esto lo he dicho antes, el ser humano no va a poder por sí solo tener las fuerzas de dejar el alcohol, las drogas, la pornografía. Por sí solo no va a poder, por sí solo va a ser casi que imposible, por no decir imposible, llegar a estar completo. Entonces, la Biblia hablaba de esto, y al encontrarnos con un libro que profetiza y que se cumple, y que hay profecías para estos últimos tiempos, y que las profecías se están cumpliendo, más adelante hablaremos de eso, es sorprendente. Entonces, podrás tú encontrar, como dice, eh, podrás tú encontrar inteligencia en cualquier libro. Inteligencia, cómo se hacen los circuitos, cómo se programa, cómo hay teorías del ser humano acerca de la cognición, de la psique, de su funcionamiento neuronal, medicina. Todo es inteligencia, todo es inteligencia. Pero sabiduría realmente espiritual solamente en este libro. Solamente va a haber sabiduría espiritual en este libro, y no vamos a poder encontrar sabiduría en otro lado que no sea este libro. Entonces,
Es por eso que tomo la Biblia, es por eso que la necesidad de hablar de Dios es la necesidad de abrir este libro. Mucha gente lo ha abierto en muchas iglesias, mucha gente lo ha abierto hablando cosas que no son, que no están acá, pero ¿por qué la gente no se toma el trabajo de leerlo y venir con una conciencia y un corazón abierto hacia Dios? Bien, porque no es lo mismo si tú estás dispuesto a conocer a alguien y tú estás dispuesto a abrir el corazón y el entendimiento a conocer a Dios. Es totalmente distinto. Las cosas son totalmente distintas cuando una persona decide callar y escuchar, ¿no? Porque es que es muy distinto. Yo antes me acercaba a la Biblia como cosas como, seguro que es un libro erróneo, seguro que ya alguien descubrió que la religión no tiene solución para el humano. Claro que no tiene solución para el humano, pero es que Dios no quiere que tengamos una religión, Dios quiere que tengamos una relación con Él. Dios quiere que lo busquemos, y que su palabra dice que son las personas que temprano lo buscan, que temprano lo hallan. Y yo creo que esto, más allá de referirse a la hora del día, se refería al momento de la vida. No esperemos, como dice Proverbios, no esperemos, como dice la Biblia, no esperemos a que nos hagamos viejitos, lleguemos a viejitos y que nuestro entendimiento y que nuestra juventud se haya ido, así como nuestra infancia se fue como un apagar y prender de luces, como un interruptor que bajábamos y prendimos, así como nuestra infancia se fue, nuestra adolescencia, nuestra adultez también se va a ir en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a llegar a ser ancianitos, y lo único que vamos a querer concebir es quedar en paz con nosotros mismos y quedar en paz con nuestra alma y con el soplo de vida que es el Espíritu de Dios, y vamos a aceptar que hay un Dios, pero o sea, no es que sea tarde, sino que es necesario. ¿Por qué? Es necesario hallarlo temprano, porque ninguno de nosotros tenemos nuestra vida comprada, ninguno de nosotros tenemos el destino hallado y comprado. Nadie nos entregó un libro por el cual nadie nos entregó una guía de lo que iba a ser nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que es necesario hallar a Dios temprano, y la forma de hacerlo es buscándolo a Él, es hallándolo a Él temprano en nuestra adultez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez temprana. Entonces, ¿por qué venir a la Biblia con otro tipo de ojos, ¿no? Yo era una persona que no creía que la Biblia podría tener respuestas para cosas tan elementales como cómo tratar a una mujer, cómo tratar a otra persona o a otra persona igual que yo, cómo valorar a mis padres. Yo pensaba que la Biblia traía algo muy aburrido, y no, realmente trae cosas que sirven para mi formación como persona. Entonces por eso voy a la Biblia, por eso es necesario que vayamos a la Biblia. Es algo que no dejemos que nadie nos lo cuente, o que, como decía un amigo, es que mucha gente me dice eso, me habla acerca de Jesús, y yo, no, para hablar acerca de Jesús hay que buscarlo y encontrarlo. Entonces, sí, entonces la relación con Dios es como cuando nos enamoramos de alguien. Cuando nos enamoramos de alguien, queremos saber todo de esa persona, o cuando nos interesa a alguien, o cuando nos cae bien a alguien, queremos preguntarle cómo se llama, qué música le gusta, qué hace en sus ratos libres. Es lo mismo con Dios. Cuando nos enamoramos con Dios, cuando abrimos los ojos y miramos el firmamento y entendemos que nuestra mente nunca va a ser capaz de comprender, o hacer, más bien, o hacer un árbol o pintar un cielo como el que está en los horizontes, y nos sentimos llenos de la necesidad de buscar a Dios, vamos a buscarlo. Y es como cuando nos enamoramos, entonces preguntamos qué le gusta a Dios, entonces vamos y buscamos y leemos y oramos y pedimos en oración que nos guíe,
que Él también está deseoso de hallarnos, o sea que es como recorrer 1 kilómetro, pero Él también está caminando hacia nosotros recorriendo el mismo kilómetro. Nos vamos a encontrar a la mitad de la distancia, si no es porque Él llega primero hacia nosotros. Entonces va a ser más fácil recorrerlo. Con Dios es así. Entonces con Dios es muy fácil encontrarlo. Entonces tú vienes con un corazón limpio, vienes, lo buscas, lo hallas y lo encuentras. Entonces es sorprendente porque Él se va a manifestar en tu vida si lo buscas. Y si no dudas, si tomas la decisión de creer, porque cualquier persona respeta la idea de que hay un Dios, cualquier persona, o no la respeta, no importa, pero cualquier persona respeta la idea de que hay un Dios. Bueno, hay un Dios, algún día lo necesitaré, tal vez, no sé, estoy muy ocupado en mi trabajo, estoy ocupado en mi estudio, estoy ocupado en mis amigos, estoy ocupado en mis cosas, estoy ocupado en mis proyectos, en mi vida, ¿sí? Pero si tenemos la decisión de hallarlo y de tomar la decisión de dar ese paso, todo va a ser muy distinto. Entonces por eso voy a la Biblia. Y si aún sigues mirando el video, pues me alegra mucho porque tal vez esta es la parte más pesada de digerir para algunas personas, ¿no? La palabra de Dios. Pero yo te voy a acompañar, yo te voy a explicar, yo te voy a decir, me ha pasado esto, no me ha pasado esto, mira, dice esto, dice lo aquello, aplícalo en esto, que Dios esté orando en nosotros. Esas son mis peticiones ante Dios, que podamos ser una herramienta, todos seamos esa herramienta o seamos ese instrumento en el cual Dios pueda tocar la mejor melodía y que seamos la mejor melodía ante los ojos y oídos de Dios. Entonces, bueno, pues si tienes una Biblia, acompáñame, la puedes descargar en tu celular, en tu tablet, en cualquier lado. Si no, sigue viendo el video y recuéstate y disfruta de esto. Entonces, voy a buscar unos pasajes que estuve hablándole a las personas acá en donde vivo. Estoy buscando de gente que quisiera escuchar. Bueno, entonces voy a ir al Nuevo Testamento, en Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11:34, del 34 al 36. Déjame un momento.